Bienvenidas a este video tutorial del top multicolor. Decidí subirlo por acá en YouTube porque varias de ustedes no alcanzaron las clases en vivo, así que acá hoy les muestro. Vamos a necesitar los siguientes materiales: cinta métrica, tijeras, aguja y marcadores de punto. Este está tejido en un hilo que es 100% algodón natural. Es la referencia Cisne Artista. El color es el número 22. Este material viene recomendado para tejer con un crochet de 3.5 milímetros. Lo ideal para este tipo de prendas es usar este número de aguja o al menos medio número más, es decir, que pueden usar una 4 milímetros. En mi caso, yo voy a estar utilizando una aguja 3.75, que es esta de la referencia Tulip que tengo por acá. Recuerden que todos estos materiales pueden conseguirlos en mi tienda en línea tejidoscalel.com y hacemos envío a todo Colombia. También pueden encontrar que este mismo tipo de top pueden realizarlo en este, que es un material que es acrílico microfibra, por lo cual la hebra es bastante cerradita, es un poquito brillante y no va a tener tanta pelucita. En cualquiera de estos dos materiales los pueden tejer, o cualquiera de los hilos en algodón que encuentran en mi tienda en línea. Para iniciar este proyecto, lo primero que debemos definir es la medida del contorno en centímetros de la talla que vamos a tejer, o de la medida del busto de la persona a la que le vamos a tejer la blusa. En este caso voy a tomar como referencia una medida de 90 centímetros que estará ubicada en la talla M. Acá debemos definir como segundo paso esta medida, un cuarto de esos 90 centímetros. Es decir, vamos a tomar estos 90, lo dividimos en 4 y este sería el resultado de 22.5 centímetros. Como este tejido y el punto se ensanchan, vamos siempre a restar 1 centímetro, por lo cual tendríamos una medida base de 21.5 centímetros. Esta medida base es lo que nos va a definir el ancho de nuestro top cuando empezamos a hacer los aumentos. Es decir, esta medida base que vemos acá, que va en sentido horizontal, debe tener un tamaño de 21.5 centímetros. Muy importante que este largo se debe medir estirando la prenda. Obviamente no mucho, pero tampoco se puede medir sin estirarla, porque si no vamos a terminar tejiendo una talla equivocada. Vamos a realizar, como es un top que tiene esta forma tanto en la parte delantera como trasera, tenemos que hacer 4 piezas iguales a esta. Para las dos primeras piezas, independientes si las ubicas en la parte del busto o en la parte de la espalda, vas a tomar 2 de esas piezas y antes de empezar a tejer acá vas a dejar una hebra larga. Así que comenzamos. Ustedes, por favor, no se les olvide dejar el espacio de la hebra necesaria según lo que estén tejiendo. 2 partes con hebra larga, 2 partes con hebra corta, para que las puedan unir en la parte del hombro. Independiente de la talla, vamos a iniciar todas con 16 cadenas. El primer tip: esta primer parte de las cadenas, usualmente lo que uno hace es un nudo deslizado, pero acá no vamos a cerrar este nudo, vamos a sostener esta cadena y este va a ser parte de nuestro primer conteo. Es decir que acá, como lo ven en pantalla, ya llevo 2 cadenas y voy a continuar tejiendo hasta tener 16. 2, 4, 5. Como ustedes están viendo en pantalla, esta forma del tejido es la parte del derecho de la labor o de la cadena. Y si giras un poco, ves unas pequeñas montañitas o relieves acá, es la parte de atrás de la cadena. Es importante identificar esto porque ahí es que vamos a tejer. Entonces vamos a empezar con esta figura, que es la de unos abanicos. Montamos una lazada y sostenemos para que el hilo no se mueva. Contamos desde el ganchillo hacia atrás 7 puntos. Y en la cadena número 7 vamos a girar y tejemos
insertamos el ganchillo por la parte de atrás de esta cadena, de esta manera. Y acá ahora sí completas ese primer punto alto que va a formar el abanico. Exactamente en la base donde sale este punto alto vamos a insertar otro y ahí ya tendríamos nuestro primer aumento. Hacemos cadena y volvemos a hacer un aumento de punto alto en ese mismo espacio. Ya tendríamos nuestra primer figura de abanico en esta sección y ahora vamos a montar otro lazada en nuestro ganchillo. Vamos a la base de las cadenas, nos saltamos dos y empezamos a tejer en la tercera nuevamente por la hebra de atrás. Acá ya no vamos a realizar aumentos, sino que solo vamos a hacer un punto alto y repetimos el abanico nuevamente saltándonos los dos puntos y empezando en el tercero. Ya estamos terminando la fila y miremos que acá nuestro primer punto quedó bastante abierto porque no lo cerramos. Entonces vamos a montar acá una lazada y ahí mismo vamos a tejer nuestro punto alto final. Vamos a tomar por en medio de ese puntico y por encima dándole la forma o la base de la cadena de la espiguita y verificando que en la parte de atrás nos quede esa lazada o esa montañita. Ajusta el tamaño del punto, pasa la hebra corta hacia atrás y completa este primer punto alto. Acá es muy importante que te tomes un momento para reconocer el tejido. Tal cual como lo estás viendo en pantalla, este es el lado del derecho de la prenda y del tejido. Si nosotros giramos un poco este tejido, vamos a ver que acá luce diferente. Esta es la parte del revés y es importante identificarlo para que no posicionemos mal los siguientes puntos. Así que retomando acá, ponen el ganchillo donde iban, vamos a empezar todas las filas siempre de esta manera y son 3 cadenas al aire y vamos a fijarnos cómo giramos nuestro tejido siempre en el mismo sentido para que no queden torcidos los puntos, siempre hacia el lado izquierdo, hacia abajo y hacia arriba. Aquí ya estamos empezando entonces la fila número 2 y a diferencia de la primera fila donde tejíamos por la parte de atrás de la cadena, de ahora en adelante los abanicos los vamos a hacer en este espacio, en el espacio donde hay una división de cadena entre los abanicos. Miremos acá donde estoy insertando el ganchillo y vamos a completar exactamente nuestro punto abanico. Acá vamos a ver entonces que el siguiente paso es realizar un punto alto en relieve. Como queremos que el punto alto quede visible para la parte del derecho de nuestra labor, entonces montamos una hebra en nuestro ganchillo, sostenemos y vamos a insertar la aguja desde atrás hacia adelante y vamos a abrazar este punto alto y salimos nuevamente hacia atrás del tejido. Miren cómo queda la aguja por ambos lados. Listo, acá vamos a abrazar nuestra aguja con el hilo, así queda enganchado, pasamos hacia adelante y vamos a dar un poquito de altura, que no quede apretado. Luego completamos el punto alto pasando por 2 y pasando por 2. Aquí te tiene que quedar como en una forma de X y tiene que quedar esta parte de acá sobresalida. Por el lado contrario queda un punto alto continuo completamente por todas las filas. Vas a pasar al siguiente espacio de abanico y completas el punto tal cual como lo veníamos trabajando, con una cadenita de separación. Para finalizar todas las filas vamos a trabajar también punto alto. Tomamos la lazada y aquí probablemente ya nuestras cadenas estén un poco giradas. En caso de que no siempre busquen la hebra de atrás de la cadena, pasan el ganchillo por esta hebra, por la última. Miren acá cómo la tomé y acá me quedan estas dos. Engancho, saco, le doy altura al punto, que eso no quede apretado, paso por 2 y paso por 2. De esta manera terminamos todas las filas. Ahora vamos a hacer una tercera fila exactamente como la segunda,
pero teniendo en cuenta la posición del punto alto en relieve. Entonces giramos nuestra labor, pasamos y siempre vamos a buscar el espacio del abanico de la fila anterior para volver a tejer el otro abanico. Y acá es donde vamos a tener cuidado de cómo tejer nuestro punto alto en relieve. En este caso, yo debo continuar con este palito en relieve por este lado. Entonces ya mi aguja no va a entrar de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. Abrazo mi ganchillo con este hilo, lo saco, doy altura y termino mi punto alto. Y miren cómo va quedando esta figura acá de bonita. En cada fila, por favor, revisen para que no vayan a tejer el punto por detrás en la fila que no sea correcta, porque no queremos que el top quede distinto de cómo debería lucir. Aquí ya lo único es completar siempre la fila de la manera en la que lo veníamos trabajando. Recuerden buscar la parte de atrás de las cadenas para realizar este último punto. Y así nos queda esto más derechito y bien estiradito. Hay personas que no cogen esta parte de atrás de la cadena, sino que el último punto lo hacen entrando por el espacio. Esto es posible hacerlo, si te queda más cómodo, sí, solo que el top tiende a estirarse y deformarse un poco si lo hacemos así. Entonces, recomendación, realícenlo tal cual. Van a seguir tejiendo de la manera en que tejimos la fila número 2 y 3, reiterativamente conservando este palito en relieve hasta que lleguen a la fila 7. Ahí nos vemos porque la fila 8, 9 y 10 son especiales. Terminado ya las primeras 7 filas, independiente de la talla que estén realizando, no hagan más de 7 filas porque el tamaño y el ancho del busto se lo vamos a dar después. Y si hacen más, les va a quedar demasiado marcado el escote, no les va a servir. Entonces, aquí ya voy a empezar la fila especial número 8. 3 cadenas al inicio, giramos nuestra labor y el primer abanico se teje tal cual. Aquí no hay variación. La variación va a venir después de este abanico sobre el punto en relieve que estamos tejiendo. Entonces, nuevamente realizo mi punto en relieve como se presente en cada fila. En este caso, de atrás hacia adelante, doy altura, termino el punto alto y sobre este mismo punto que acabo de tejer es que voy a realizar la variación de esta fila. Cadena y nuevamente un punto alto en relieve exactamente donde hice este. Acá ya empezamos a generar la abertura de nuestro top para la parte que es del busto y completamos la fila tal cual como se presentan en las demás, que es realizando nuestros abanicos. La fila siguiente, que es la fila número 9, también es una fila especial. Por consiguiente, presten atención a esta también. Giro mi tejido, empiezo tal cual con los abanicos. Y una vez llego acá al centro, de ahora en adelante vamos a tener siempre que realizar 2 puntos altos en relieve. Entonces, tejemos el primer punto alto en relieve como se presente, es decir, que en este caso es tomando la hebra por delante. Y aquí viene una variación en esta fila. Vamos a buscar el espacio que se generó con los puntos altos en relieve de la vuelta anterior. Y en este espacio es donde vamos a tejer lo siguiente: un punto alto, una cadena y un punto alto, todo por el espacio. Miren cómo va quedando esta parte y nuevamente realizamos nuestro punto alto en relieve como se nos presente acá en la labor. Terminamos la fila al ancho como se presente, es decir, terminamos de tejer nuestros abanicos. Necesito que me vayan contando en los comentarios si este tipo de video tutoriales les gusta para seguirles compartiendo esta información. Por favor, apoyen el canal, denle like y compartan.
suscríbanse también. Vamos a empezar la fila número 10. Sí, giramos nuestro tejido siempre en los espacios de los abanicos. Y acá hay que tener cuidado, recuerden que de ahora en adelante realizamos 2 puntos altos en relieve, así que vamos a buscarlos y los tejemos como se presenten, en este caso por la parte de atrás hacia adelante, sacamos la hebra, recuerden darle espacio y altura. Aquí ya llevamos un primer punto alto en relieve, dándole continuidad a nuestro diseño por la parte del derecho, y miremos que en la vuelta anterior tejimos 2 puntos altos y una cadena. En este nuevo espacio vamos a crear un nuevo abanico. Entonces vamos a continuarlo y en el espacio tejemos este espacio especial, y ahora todo nuestro top ya va a tener ese ancho que necesitamos para darle la forma al busto. Y ahora, de ahora en adelante, vamos a tener siempre que realizar 3 abanicos y 2 puntos altos en relieve. Por ende, aquí terminamos este, buscamos en nuestro tejido que esté el otro punto alto en relieve, lo tejemos y completamos nuestro abanico hasta el final de la fila. Esa era la parte difícil de nuestro trabajo, donde veníamos haciendo la marcación del punto en relieve, y aquí ya se divide en 2 ramitas y tenemos 3 abanicos. Verifiquen en este momento que el tejido luce así para que ningún punto les vaya a quedar torcido en esta parte. Ahora, a partir de la fila 11, vamos a tejer una vuelta de aumento y una vuelta de seguridad. Entonces, empezamos todas las vueltas de aumento. Lo que vamos siempre a realizar es saltar, mirar nuestro tejido de esta manera. Voy a enfocarlo por acá. Mirando el tejido de esta manera, vamos a contar cuántos puntos altos tenemos acá y cada una de las montañitas. Acá vemos que hay un espacio que es el de nuestro abanico y donde están estos 2 puntos altos que forman el abanico. Nos vamos a saltar siempre un punto en las vueltas de aumento, y en la siguiente punto vamos a tejer puntos altos hasta llegar al espacio. En este caso, como es el primero que estamos realizando, solo tenemos que hacer un punto alto, porque inmediatamente nos encontramos con el espacio de los abanicos. Entonces, una vez que lleguemos ahí, tejemos el abanico tal cual se presenta. Debemos hacer que nuestro tejido sea simétrico, por eso los abanicos después de la cadena se vuelven a tejer el aumento del punto alto. Pero si acá notamos, como ya empezamos a hacer los aumentos, en nuestro tejido ahora quedaron 3 puntos altos a este lado, porque hicimos uno justo antes del abanico. Vamos a fijarnos siempre que nos quede parejo y simétrico, es decir, que hacemos otro punto alto acá. Y ahí ya tenemos nuestro primer aumento en los abanicos. Recuerden los puntos altos en relieve donde estén, y nuevamente trabajamos ese tipo de aumentos en todos los abanicos. Entonces aquí hice el primer punto alto de aumento y termino con el abanico tal cual lo veníamos trabajando. Completada esta primera fila de aumentos, ya ves que nuestros abanicos quedaron más grandes. Después de una fila de aumento, siempre lo que vamos a hacer es una fila de seguridad. Eso consiste en saltarse siempre 2 puntos al inicio de cada fila. En este caso, pues toman así su tejido mirándolo por la parte donde están las montañitas de las cadenas. Se saltan estos primeros 2 puntos y empezamos a tejer los puntos altos en el siguiente espacio, tantos como puntos tengamos acá, hasta el espacio del abanico anterior, donde repetimos el proceso, y así por toda la fila. ¿Qué es lo que va a pasar acá?
para que vayan teniendo en cuenta. Y es que se van a crear la misma cantidad de puntos altos cada 2 filas. Me explico. Miren que veníamos trabajando acá solo los abanicos y eran 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2 puntos altos, ¿sí? Para la fila de aumento entonces ya tenemos 3 puntos altos y la fila de seguridad debe tener exactamente 3 puntos altos. Ahora la fila siguiente va a tener 4 puntos altos porque es una fila de aumento. Completaré esta fila. Ahora voy a pasar a hacer la otra fila de aumento, es decir, que coloco mi tejido en esta posición para fijarme cuántos puntos me debo de saltar, y en esta ocasión solo un punto, y vamos a empezar a trabajar puntos altos hasta llegar al espacio. Notemos que en la primer fila de aumento, que fue esta de acá, solo hicimos un punto alto antes del espacio. En esta ya hemos realizado 2 puntos altos antes del espacio y en el espacio tejemos normalmente nuestro abanico. Y ahora miremos que pasamos de tener 2 filas continuas de 3 puntos altos al inicio a tener una fila de 4 puntos altos al inicio. Lo que ustedes van a hacer ahora es seguir tejiendo la fila 11 y 12, es la fila de aumento y la fila de seguridad, tantas veces como necesiten hasta que logren el ancho que calculamos al inicio del proyecto. Es decir, este ancho que habíamos visto en la parte de acá, que es de 21.5 centímetros. En su caso, pues la medida será distinta dependiendo de el proyecto que estén haciendo. Quería entonces mostrarle que este es otro de los partes del top que tenía ya tejidos para este proyecto. Esta es la base y este es el ancho que ustedes deben calcular con la medida que les dé a ustedes. 21.5 en mi caso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a estirar el top hacia arriba. Esto va a hacer que las hebras y el punto se acomoden, y luego también voy a hacer ese proceso en la parte de acá horizontal bastante. Y una vez que lo tengo acomodado y estirado, nuevamente lo acomodan de la parte de arriba, lo estiran bien, lo ponen, y así estirado es que ustedes van a sacar la medida. Y ahí es donde les tienen que dar los 21.5 en mi caso, la medida de ustedes, dependiendo de la talla que estén haciendo. Muy importante, tienen que estirar porque esta prenda, si no se estira en este momento, luego a nuestro cliente le va a quedar 1 o 2 tallas más grande. Una vez que la tenemos así, en mi caso lo que hice fue, aparte de lograr primero este ancho, van a mirar nuevamente esta tabla de acá y van a lograr que su top, así también estirado, tenga la medida, y ahí se pueden ayudar con una tablita de bloqueo para que tenga la medida que se recomienda ahí, del hombro a la parte más prominente del busto. Entonces ustedes lo pueden sostener y lo pueden ir midiendo. ¿Qué sería lo ideal? Que ustedes puedan bloquear este tejido antes de irlo midiendo. Puede ser con unos, a ver si acá se ve, sosteniéndolo con unos alfileres sobre una tablita de bloqueo o sobre un pedacito de icopor, sobre una toalla doblada, para que les ayude a sostener y a tener la prenda, que ustedes la puedan medir y les dé esta medida de hombro a busto hasta esta parte de acá, que sería la parte más prominente del pecho. No se preocupen si ven que este lateral se ve como muy escotado, porque luego cuando estemos cerrando vamos a unir las piezas no solamente de esta esquina, sino que podemos cerrar un poco más el escote. En ese orden de ideas, continúen el proceso tejiendo las 4 piezas y nos vemos en la parte 2.